Hola, continuaremos hablando de mecánica cuántica. Hay muchos libros, de entre ellos solamente voy a destacar uno, el de Albert Messier, que cuando empiezan a hablar de la mecánica cuántica quieren ponerla como una gran ruptura con la mecánica clásica. Enfatizan pues lo que hay de discontinuo en el tránsito de una forma de racionalidad a otra, porque en lo que sí podemos estar de acuerdo con muchos de estos autores es que cuando pasamos de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, pues debemos de cambiar nuestras reglas de razonar. Sin embargo, en esta ocasión a mí me gustaría enfatizar más bien las continuidades que existen entre la formación de la mecánica cuántica y la mecánica clásica. En primer lugar, sin la mecánica clásica no hubiera podido haber realmente una mecánica cuántica y me gustaría explicar hoy esta afirmación. Miren, la mecánica cuántica, como ya comenté en algún video previo, surge de un fracaso que acontece en la combinación que hace Planck de las teorías de Maxwell, la teoría electromagnética de Maxwell, con la teoría de la equilibración de Boltzmann, al tratar el problema del cuerpo negro o de la cavidad negra. El problema del cuerpo negro o de la cavidad negra es muy sencillo. Imaginen un cubo que tiene paredes reflectantes y que está cerrado por todos lados y en el cual hacemos un huequito y dentro de él lanzamos radiación. Pueden lanzar luz si quieren por el huequito. Dentro de la cavidad habrá un conjunto de reflexiones y habrá un proceso de equilibración. Eso es lo que se espera. Si lo vemos desde la perspectiva de Boltzmann, es decir, desde la perspectiva de la teoría cinética de los gases, debe de haber un proceso de equilibración que lleve al sistema al equilibrio, una distribución de energía en equilibrio. Todos los flujos que pueda haber en el sistema se tornan cero y llegamos pues a una situación en la que la energía se distribuye de la manera más, digámoslo así, eficiente sobre un conjunto muy caótico de objetos. Se pierde todo orden, digámoslo así. Pues bien, Planck construyó esa teoría para la cavidad negra y encontró un hecho interesante. Encontró que la energía se absorbía por parte de ese sistema como por cuantos, por pedazos. Matemáticamente eso significa que la energía solamente aparecía como múltiplo de algún número entero. Entonces a eso se le llamó cuantización, a escribir la energía como el múltiplo de un número entero. Planck trató de explicarlo y bueno, logró explicarlo o fundamentarlo para su sistema del cuerpo negro. Quienes hicieron la abducción, es decir, quienes llevaron ese problema y ese efecto, el efecto de cuantización, a una teoría más general, al menos desde 1900 hasta 1915, 1920, fueron en primer lugar Ehrenfest, Paul Ehrenfest, un físico holandés, y Albert Einstein, un físico muy conocido. Ellos tomaron la hipótesis cuántica y la aplicaron a una serie de problemas. La aplicaron al efecto fotoeléctrico, la aplicaron también a la teoría de los calores específicos y discutieron mucho, muy en detalle, de nueva cuenta, las hipótesis que utilizaba Planck en el problema de la radiación negra. En particular, Ehrenfest enunció un teorema que fue muy importante y que permitió generar el método de cuantización de lo que se llama hoy día mecánica cuántica primitiva. Ehrenfest enunció el famoso teorema de la invariancia adiabática de ciertas variables. ¿Qué entendemos por invariancia adiabática? Bueno, adiabático significa que es impermeable al calor y invariancia adiabática significa que aunque el sistema se esté moviendo, no va a haber variación del calor. Esto generalmente se expresa en las ecuaciones mediante una variación de los parámetros, no de las variables, sino de los parámetros del hamiltoniano que describe el sistema. Si ustedes se fijan en un hamiltoniano aparecen cosas como la frecuencia, como una constante elástica, todos esos son los parámetros de la teoría. En economía se le llamaría las variables estructurales, pero aquí generalmente simplemente se les llama parámetros. Los parámetros del hamiltoniano, si los hacemos variar lentamente,
Hay variables, es así, hay cantidades que no cambian debido a la variación y se llama invariancia adiabática. La invariancia adiabática que encontró Ehrenfest fue la base del procedimiento de cuantización de la primera fase de la mecánica cuántica, la fase de la mecánica cuántica primitiva. Con ese método de cuantización que Born nos describe en este libro de 1924, nos describe todo lo que se podía resolver con ayuda de ese procedimiento. Obviamente las matemáticas involucradas superaban en mucho a quienes las estaban empleando, porque lo que estaban realmente utilizando era la teoría de los sistemas integrables. Resulta que un sistema, para poder ser cuantizado de acuerdo a la mecánica cuántica primitiva, debe ser un sistema integrable en el sentido de Liouville, aunque ellos lo utilizaban en un sentido un poco más laxo, lo utilizaban en el sentido de un sistema separable, de un sistema de variables separables. Precisamente planteaban, y en realidad en eso teóricamente siempre se puede, planteaban un hamiltoniano que solamente iba a depender de lo que se llaman hoy día variables de acción y que fueron introducidas en la mecánica celeste por un francés que se llama Delaunay, creo que Delaunay se pronuncia. Esas variables que hoy día se conocen como variables de acción son los invariantes adiabáticos de Ehrenfest y son los que permiten la cuantización del sistema cuando escribimos el hamiltoniano solamente en función de esas variables. Esto se logra mediante una transformación canónica. Esta transformación canónica teóricamente siempre existe porque es una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi que en general y de acuerdo al teorema de Sofía Kovalevsky, siempre existe al menos localmente esa posibilidad. Por lo tanto, todos los sistemas mecánicos son cuantizables de acuerdo a esta teoría. Pero bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es que realmente se puedan resolver las ecuaciones y ese es uno de los grandes problemas. En el libro de Born viene un verdadero surtido de muchos problemas que se podían resolver por este método. Por eso explicaban tanto y de hecho es de ahí de donde los físicos empezaron a hacerle caso a un tema matemático como lo era la teoría de las transformaciones canónicas, que ya estaba lista y esperando que apareciera el problema de la cuantización. Bueno, esta situación no podía durar por una situación muy sencilla. Los sistemas integrables en realidad son muy escasos, muy escasos. Si nos imaginamos, aunque ellos no lo sabían, pero se dieron cuenta de manera empírica, los sistemas integrables en realidad dentro del conjunto de los sistemas mecánicos, si nos imaginamos el conjunto de los sistemas mecánicos, los sistemas integrables no son densos. Entonces, eso significa que son muy pocos y por lo tanto había una limitación realmente muy fuerte desde el punto de vista teórico y se necesitaba una ruptura, que es lo que se iba a dar en la segunda fase de la mecánica cuántica, cuando aparecieran las teorías de De Broglie y las teorías de Heisenberg. Bueno, si quieren la Ehrenfest, se consigue en sus Collected Scientific Papers, y ahí podrán ver cómo se aplicaba el método de cuantización de la mecánica cuántica primitiva, que de todos modos se explica en casi todos los libros de mecánica en un primer capítulo. Este libro, la mecánica cuántica de Shinichiro Tomonaga, le dedica todo este volumen a los problemas que se pueden resolver por ese método. De hecho, hoy día se vive, bueno, hoy día ya no sé, pero hace tiempo se vio un resurgimiento de los problemas de la mecánica cuántica primitiva precisamente por esa interrelación que tiene con los sistemas integrables de la mecánica clásica. Muchísimas gracias.